¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente en TV8, en su bloque Verdadera Justicia, junto a María Cecilia y a un invitado que no es invitado ya, es de la casa, sin lugar a dudas. Esteban Silva, presidente de la Fundación Constituyente 21, vocero de la plataforma Chile Mejor Se Interese, entre otras cosas. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Te agradecemos por el esfuerzo de venir. Sabemos que estás medio delicado de salud, sin embargo, te sacamos de la cama. Empiezan los cambios de clima en el otoño. Y empezamos a tener un poco de problemas. Hay que ajustarse. Sí. Bueno, Esteban, vamos de lleno al tema. No podemos dejar de preguntarte que nos hiciera una especie de reseña de lo que está pasando y la proyección de lo que tú ves que puede pasar con esto del famoso TTP-11 que está en un momento, en el clímax de su, yo diría, de la ratificación del proyecto de ley. Estamos en el Senado ya y en una etapa muy complicada. Bueno, primero yo creo que es bien interesante de que esto sea un tema un poco más masivo, porque hace no mucho tiempo atrás, un año, si uno se remonta o más todavía, este era un tema de entendidos o de activistas que estábamos contra el TPP, y no era un tema crecientemente de preocupación, o a lo menos que le dijera algo a las personas, a la ciudadanía, a las personas comunes y corrientes, en el sentido social. Eso es lo primero. Yo creo que, ¿y por qué es importante lo que ha ocurrido? Porque, a ver, todos los tratados de libre comercio, que son la manera, que no son tratados de libre comercio, yo insisto, son tratados de desregulación, son tratados que lo que ponen siempre están al servicio de las grandes empresas transnacionales, las corporaciones transnacionales y el poder económico mundial. Correcto. ¿No? Pero todos estos tratados de libre comercio, Chile tiene 28 de distinto tipo y más de complejidad y otros, y ya lleva casi 25 años desde que se están suscribiendo en la región y en Chile en particular. Todos estos tratados eran tramitados sin ningún tipo de información, participación ciudadana, estoy hablando, ¿no? Sí. Y sencillamente por lo mismo sin el interés, porque tampoco estaba puesto el foco, por razones de interés, los grandes medios de comunicación esto sencillamente no lo tomaban, o se veían como que era un simple despacho. Y que era un simple despacho porque se supone que, como lo acaba de decir un senador, José Miguel Insulza, que preside la comisión del Senado, voy a partir de ahí hacia atrás, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, fue canciller. Las personas que no están viendo, les recuerdo, fue secretario general de la OEA, el organismo de las colonias norteamericanas, como le llaman, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dijo Insulza que es interesante para entender esto? Y por eso me quiero referir a eso. Dijo, hasta hace poco, los tratados de libre comercio, el TPP-11 es un tratado de libre comercio multilateral, que agrupa 11 países, entre ellos Chile, ¿no? Eran un simple trámite y eran procesados como comillas, porque yo le pongo comillas porque yo no lo comparto para nada, que eran una política de Estado. Correcto. Y lo que ellos llaman política de Estado, es decir, ¿quiénes son ellos? El diario El Mercurio, los canales de televisión, la SOFOFA, la Cámara Chilena de Comercio, todos los gremios empresariales, la Asociación de Agroexportadores y Exportadores de Chile, los grupos económicos como el señor Luxe, que ahora anda con Piñera en China, etcétera, los grandes grupos económicos, la gente que se ha beneficiado, que son unos poquitos, esos grupos con estos grandes tratados lo consideraban un, comillas, acuerdo de consenso, política de Estado. Entonces le llaman política de Estado a lo que para ellos es lo que les conviene, ¿no? Correcto. Y que se llama entonces política de Estado es porque todos y todas supuestamente estaban de acuerdo con eso. Entonces no se requería ni saber mucho, no se requería informarse de esto, en general se negociaban exactamente como hemos denunciado que se negoció este TPP, de la misma manera, es decir,
con cláusulas de secreto, entre gallos de medianoche, sin información ninguna. La diferencia es que todos los medios de comunicación, todos, sin ninguna excepción, decían que era un trámite súper simple porque le hacían bien al país, generaban supuestamente empleo, generaban crecimiento, insertaban a Chile, y la pregunta eran esas, cuando la verdad que las preguntas deberían ser ¿a quién le benefician? Cuando hablamos le benefician a Chile, ¿quiénes son los chilenos que se benefician? Porque los chilenos son un grupito chiquitito que se benefician, no las personas que están mirando, ninguno de nosotros y nosotras, la mayoría de los chilenos. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué ha cambiado? Es que crecientemente organizaciones de trabajadoras y trabajadores, organizaciones vinculadas a organizaciones campesinas del agro, pequeñas y medianas empresas, organizaciones que defienden el derecho de los pequeños y microagricultores a la semilla, no tener que pagar por las semillas que se las han apropiado las grandes corporaciones transnacionales, organizaciones que defienden el agua. Hoy día en estos momentos hay una manifestación por el derecho de los pueblos, es decir, de las personas de a pie, como todas y todos nosotros, a el agua como un bien de consumo humano, gratuito, que no deberíamos pagar y que no debería ser concentrado su manejo y uso y usufructo por unos pocos, es decir, por las empresas privadas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el TPP? Una cosa que sorprende, pero a la vez explica esto. Es decir, por primera vez en estos 20 y tantos años de postdictadura, es decir, desde que terminó la dictadura del dictador Augusto Pinochet, que tenía una particular visión e impuso una visión económica que desreguló, privatizó y llamó la apertura económica de Chile al mundo para favorecer a pequeños grupos, primero que pues se han transformado en grandes grupos económicos exportadores, y hoy día además le han vendido a grandes corporaciones transnacionales sus propias empresas y casi ninguna chilena. Pero en fin, todo eso ha significado que el TPP crecientemente, todas estas organizaciones de todo tipo, diversas, múltiples, desde la base de la sociedad, las defensoras de la semilla, organizaciones mapuche, el pueblo mapuche, que van a ser afectadas por este gran tratado, macro tratado llamado Transpacífico TPP-11, se empezaron a movilizar, empezaron a generar conciencia, y ojo que el 2015, es decir, hace 4 años atrás, cuando empezamos, este no era un tema, era un tema de muy poquita gente, y todo esto fue creciendo, o sea, gracias al esfuerzo de organizarse a pesar que no nos pescaran, en el sentido de los medios de comunicación, qué sé yo, de conectar las preocupaciones y los problemas de distintas organizaciones y sectores que van a ser afectados, que se fueron dando cuenta de que aprobar el TPP los iba a afectar, pues en el tema, por ejemplo, incluso de las prácticas, en el caso de los profesionales de la salud. Ahora si Chile suscribe el TPP, lo que va a ocurrir es que además se ponen royalty o se ponen precios a ciertas operaciones quirúrgicas de gran envergadura porque están patentadas y los dueños son empresas privadas internacionales. En fin, se va a dificultar el tema de producir medicamentos genéricos, insumos biológicos, se va a dificultar, etcétera, etcétera. O sea, era tal la cantidad de este macro tratado que afectaba a distintos sectores económicos y sociales del pueblo chileno, de la grandes mayoría de los de a pie, de los que somos trabajadoras y trabajadores manuales o intelectuales, que todo este trabajo de la plataforma Chile Mejor sin TLC, de las organizaciones que la conforman, de la articulación y ponerse en contacto con organizaciones nuevas en distintos puntos y comunas del país, eso empezó a dar sus frutos, porque empezó a irrumpir la percepción, a pesar de que los medios no hablaran de esto, los grandes medios, a pesar de que estuviera todo cerrado, sí, de que aquí había algo detrás del malestar de la gente que por primera vez estaba diciendo, ¿sabe qué? Este tratado me hace daño, nos va a hacer daño. Porque muchos te dicen, no, pero ¿y por qué lo discuten ahora? Es que antes estaba invisibilizado, antes estaba escondido debajo de la mesa. Correcto. Eso es lo primero. Segundo, gracias a que entonces las organizaciones sociales,
organizadas, insisto, en distintos temas, muy amplias, muy unitarias, muy diversas, desde la sociedad le colocaron a los políticos y a las políticas el tema. No fue a la inversa. Es decir, son todas estas organizaciones que le empezaron a decir, a golpearle la puerta, ¿no?, y las ventanas a los congresistas, particularmente a los diputados y diputados, decirle, oiga, ¿sabe qué? Nosotros estamos en desacuerdo con este TPP. Y al gobierno que estaba negociando, que había escondido toda la información, empezamos a pedir información. Mire, infórmenos sobre esto. Ellos seguían escondiéndola. Díganos por qué sería bueno para Chile cuando nosotros tenemos estos estudios, que lo hemos hecho con el sudor de nuestra frente, que lo hemos financiado con nuestros propios bolsillos, que no los paga nadie. Porque, ojo, los diputados y las diputadas, por ejemplo, ustedes, las personas que nos están viendo, pagamos impuestos. Y con esos impuestos les pagamos el sueldo. Pero no solo les pagamos el sueldo a ellos y a ellas, los que son diputados, y en este caso también a los senadores, sino que a toda la infraestructura que ellos tienen, es decir, asesoras, asesores, infraestructura. Por lo tanto, si ellos nos representan y nosotros les pagamos el sueldo y les pagamos el funcionamiento, también deberían tener asesores y asesoras que, porque se los pagamos, que hubieran investigado, que hubieran hecho estudios del por qué en tal sector, medicamentos, en el sector compras públicas, en el sector semillas, en el sector software e internet, en el sector el problema de que se conculca la soberanía de Chile, si que se firma, etcétera, etcétera, y no lo hicieron. Y quizás más de algunos, unos pocos quizás pusieron, menos mal, pero lo hicimos nosotras y nosotros, y sin plata. Y no era nuestro rol, y lo hicimos igual. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Lo primero, que cuando irrumpe el pueblo, la gente, con sus organizaciones, porque se tiene que organizar, porque no es solamente estar molesto, hay que organizarse, Correcto. hay que informarse, hay que pedirle a gente que sabe que se vincule con las organizaciones y haga el estudio sobre tal, que les informe y a uno le vaya clarificando tales cosas, y eso a uno le permite darse más cuenta, o mejor, si uno, por ejemplo, es un campesino de una organización o de una pequeña empresa o de una organización de lucha por los derechos del agua, se empieza a dar cuenta cuando lee, gracias a que le informaron, le enseñaron, en qué lo va a afectar de manera más clara todavía lo que está leyendo. Porque todas estas cosas se presentaban como algo de expertos, son 6.000 y tantas páginas, por supuesto los diputados que tenían que leer y luego votar no leyeron nada de esto, la mayoría probablemente lo hizo con 3 o 4 paginitas en síntesis, etcétera. Entonces, primero, las organizaciones sociales irrumpieron de abajo y le golpearon la puerta a la política que estaba allá arriba y le dijeron, mire, ¿sabe qué? Estamos en contra del TPP por esto, porque nos hace mal en esto, le hace mal a las organizaciones de campesinos, le hace mal a las comunidades mapuches, le hace mal porque beneficia a las grandes empresas extractivistas, es decir, a las mineras, las transnacionales mineras, etcétera, etcétera. Y va a generar más problemas de contaminación, problemas con el agua, bla, bla, bla. Son tantos los temas. Entonces, aquí hubo una irrupción. Y eso hizo que un sector del Congreso, de la Cámara de Diputados, previo a la votación, que fue hace poco, fuera más sensible a esto. ¿Y por qué fue más sensible? Porque cambió el binominal. Miren lo que digo. Hasta hace poco, o sea, hasta unos años, varios años atrás, que no son muchos tampoco, el Congreso se elegía en un sistema binominal y privilegiaba el duopolio, es decir, siempre entraban 2 grandes coaliciones, ¿no? Y toda la diversidad, el que era representante de una organización más chica o organización social que no tenía ni plata o que no, por el sistema electoral entraban siempre o la derecha, que se puede cambiar de nombre, se pone un día un nombre, después se pone otro, o la concertación, que después se cambió de nombre y se puso nueva mayoría, por ejemplo. Y entre ellos, por años, era como el juego de piti-poti, de ping-pong, por año, todos, porque era binominal, en los congresos, aparte de todas las cosas que dije, aprobaban casi como un simple despacho todos estos TLC. Faltaba poco que lo hiciera a mano alzada porque no votaba nadie en contra, ¿no? Una sola vez con un TLC votó un diputado en contra y lo querían pasar al Tribunal Supremo, o sea, lo querían sancionar. Con el ALCA. Claro. Sí. Entonces, miren cómo eso ha cambiado. Entonces, primero,
pueblo y sus organizaciones irrumpe poniéndose e informándose directamente, buscando participación y cuestionando, les golpea la puerta y les mueve las cosas a los parlamentarios, pero además el Parlamento ha cambiado y como ya no es completamente binominal y duopólico, entró un grupo, ¿no? De una tercera fuerza de distintos tipos, del Frente Amplio, que unos son humanistas, otros se llaman no sé qué, no sé cuánto, entraron, y también hay independientes, regionalistas, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces entraron parlamentarios y parlamentarias por primera vez distintos a estos del duopolio. Entonces, la gente y las organizaciones le pusieron desde abajo hacia arriba, desde afuera hacia adentro el tema. Ya habían algunos parlamentarios que habían sido elegidos ya no por el sistema binominal, sino que proporcional, por lo tanto era más cercano un sector al menos de ellos a lo que piensa la gente, o a lo menos más sensible a escuchar los problemas de las organizaciones, correcto, de las y los trabajadores, las organizaciones sociales. Ese es el segundo aspecto. Y el tercero es que como se ha ido desgastando y la gente ya no cree el cuento que estamos bien, por más que le cuentan el cuento, por más que el gobierno de Piñera dice que está fantástico las cosas, también el anterior gobierno, ¿no? En el anterior gobierno de la presidenta Bachelet hubo miles y luego millones de personas que marchamos diciendo no más AFP, que también está vinculado, ojo, por las pensiones miserables. Empezaron a haber muchas movilizaciones que en el fondo, junto con esta nueva, sobre estos TPP y estos TLC, ponen en cuestión una cuestión central. Detrás de toda esa presión, de esa movilización, de ese malestar, de esa crítica, está la posición de cientos de miles que va creciendo y que va a llegar a ser millones, de decir estamos con un malestar y en desacuerdo con el tipo de modelo económico que Chile tiene. Y el tipo de modelo económico que Chile tiene es un modelo económico concentrador de la riqueza en manos de, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del mar de 7 familias, que la gente repite siempre eso porque ya le queda claro, es súper obvio de que se benefician solo unos pocos y el mar no es de todas las y los chilenos, que el cobre nuestro se ha ido desnacionalizando, y cuando digo el cobre nuestro es que Codelco, la empresa nacional del cobre, que incluso, ojo, se crea el año 76, post dictadura, durante la dictadura, porque el primer Corporación del Cobre la crea Allende cuando nacionaliza, ¿no? Correcto, sí. Y ojo que la Corporación del Cobre la crean los milicos, con más restricciones, pero ya sin cambiar lo que había hecho el presidente Allende del gobierno popular. Sí. Pero aún así, el cobre se ha ido desnacionalizando. Y voy a resumirlo en una sola idea. ¿Qué significa nacionalizar? Que gracias a un código minero, que es una ley minera, impuesta en la dictadura y ratificada por estos años de este binominalismo, ¿no? O de este duopolio, o sea, ¿no? Ha ido desnacionalizando porque ha permitido que entren a explotar no solo cobre, sino que otras minerales, corporaciones transnacionales, es decir, empresas transnacionales privadas, no de Estado, ni siquiera de otro Estado, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Se les da garantía a través del Tratado de Libre Comercio. Correcto. Hace poco hubo uno que fue un complemento, que es el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Chile, sí, que en el fondo impide que mañana pudiéramos decir, ¿sabe qué? Vamos a renacionalizar, les vamos a quitar a estos señores, les vamos a pagar una indemnización, pero porque nosotros a partir de ahora vamos a explotar y la rentabilidad, por ejemplo, de esos minerales va a quedar en Chile. Claro. Y la vamos a redistribuir para políticas sociales. Porque cuando uno dice, ¿por qué es importante? ¿De dónde saca la plata? Para el funcionamiento de las escuelas y los liceos públicos. ¿De dónde saca la plata? Para el funcionamiento de FONASA, ¿no? El Fondo Nacional de Salud, es decir, para la cobertura cuando estamos algunos de nosotras y nosotros enfermos, y para el tratamiento, los medicamentos. ¿De dónde sacamos los dineros para que las personas vivan con dignidad y con decencia básica? Entonces, todas estas cosas, ¿no? Se pusieron, como que confluyeron en esta pelea por el TPP, y eso los puso muy nerviosos, ¿no? El diario El Mercurio el domingo pasado editorializa su pánico, su temor, diciendo que la centroizquierda, que en el fondo es el PS y el PPD para ellos, ha traicionado su legado y su orientación,
porque para el Mercurio, para la derecha mercurial, ser de centro izquierda es hacer la pega de ellos, es aplaudir el modelo que ellos impusieron, es no ponerlo en cuestión. Y efectivamente... Es que así o así. Claro. El modelo se ha mantenido y efectivamente, ¿no? Esa centroizquierda, los diputados también, y también hay que hablar de ellos, y no solo los del Frente Amplio, del grupo regionalista, esta vez actuaron en conciencia. Sí. En el caso de los diputados del Partido por la Democracia y del Partido Socialista, mayoritariamente, con la excepción de un señor que es vergonzoso, que se llama Jaime Toá, que ya explicaré por qué. Parece vergonzoso que haya votado a favor, pero en fin, él tiene sus razones. Pero votaron en conciencia. Y cuando digo votaron en conciencia, primero escucharon a las organizaciones. Correcto. ¿No? Segundo, estuvieron de acuerdo, no solo ellos, una buena cantidad de diputadas y diputados, de que se discutiera algo, porque no se discutió mucho, pero a lo menos se abrieron en 4 comisiones, y en 2 en particular, donde se escuchó a las representantes, casi todas mujeres, de la plataforma Chile Mejor sin TLC. Tú estuviste en alguna de ellas, sí, en ¿no? agricultura. Y en esas 2 comisiones donde se abrió espacio de participación, donde se escuchó a los afectados, se rechazó el TPP. Nunca había ocurrido. Sí. Esto es súper simple y complejo a la vez. Es decir, cuando hay participación, cuando hay información mínima, crítica, y la gente puede escuchar y no le cuentan el cuento y no se le manipula la información por parte de los grandes medios de comunicación, y hay organización y la gente empieza a darse cuenta, o a lo menos a problematizarse, y se abre algún espacio de participación, estas cosas se pueden derrotar. O sea, el poder del dinero, el poder de los grandes medios de comunicación al servicio de las empresas y del poder del dinero, que te cuentan cuentos. Todas estas cosas, y que además te lo presentan como que es gente muy seria y que es una sola verdad, es como sacrosanta. O sea, la única verdad sacrosanta es que los tratados de libre comercio, en este caso los TPP, son buenos para Chile. Ahora, ellos nunca dicen quién es Chile, ellos son Chile, ¿no? Obvio. Son buenos para el país, un país que es de ellos, que no es ni el tuyo, ni el mío, ni el de los que estamos acá, que debería ser de todas y de todos. Este es el país de las colusiones, este es el país incluso cuando en el verano, y hasta hace poco, uno que si está en un campo por ahí y quiere ir a un lago a bañarse, y ha pasado, ¿no? Pero el dueño tiene un fundito ahí, una parcela o no sé qué, y aquí hay gente que sale armada a impedir que las personas lleguen a la ribera, es decir, a la playa, porque en Chile supuestamente todas las playas y todas las playas de lagos también son y deberían ser de acceso público, pero eso no ocurre. Entonces, Chile es un país que parece país completo, Pero ¿no? no es. Para todos, pero no lo es. Bueno, esto es lo mismo, lo que acaba de pasar con el TPP es lo mismo. Entonces, yo, ¿por qué creo que es mucho más relevante lo que ha pasado? ¿Y por qué creo que los que ganaron en primera instancia, ojo, porque, a ver, para ratificar el Tratado Transpacífico, que nos va a hacer muchísimo daño si lo ratificamos, ¿no? Hay 2 instancias, y son las únicas que se conocen en el Parlamento. Es decir, la Cámara de Diputados, que pasó todo lo que pasó, y donde los que están por ratificarlo, es decir, el gobierno y todos sus aliados, porque logró darse vuelta unos pocos votos de la llamada oposición, que le dieron una ventaja por 77 votos contra 68. Y 2 abstenciones, entonces que hay que descontarle 2 a los 77, son en el fondo 75, ¿no? ¿Ya? Contra 70. En la práctica eso es la relación de los que votaron. Sí. Y hubo unos que no pudieron ir a votar, hubo uno que había dicho que iba a votar en contra y que no sé si se fue a hacer pipí o a algún lado. Y cuando digo esto lo digo en sorna, por supuesto, porque ni siquiera se pareó. Hay un sistema que tú te pareas con el que está en una posición contraria a la tuya, que no va a ir a votar, y tú no vas. Y así no se cuenta a favor ni el voto de la persona contraria, ni el contra tuyo. Y queda todo igual. Pero todas esas cosas ocurrieron entre medio de todo este debate. Pero lo que quiero decir es que es una victoria pírrica. Y concepción de victoria pírrica es que celebraron con hiel, con frío, los partidarios del TPP, el Mercurio, la Sofofa, el gobierno, por supuesto, de Piñera,
celebraron con frío porque se dieron cuenta que algo no estaba ocurriendo, algo había ocurrido y que había cambiado para siempre. Es decir, que todos los TLC, que siempre habían sido un simple trámite del Chile binominal, sin organizaciones sociales, ahora eran contestados desde la sociedad hacia la política. Se había acabado el binominal y se les había abierto un boquerón, un pequeño boquerón, y que las ideas empezaran a circular a pesar de todas sus editoriales, sus manipulaciones, y que ponían aquí a unos economistas con cara de serio diciendo no, estas personas que critican al TPP no saben lo que dicen, son irresponsables, porque en el fondo, y nunca dieron argumento del por qué, la verdad, nunca, ni uno solo real ni concreto. No lo tenían. Porque no lo tenían, pero además los manipulaban bien. Entonces, eso es lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados. Es cierto, además tuvieron en tres oportunidades que postergar la votación porque se dieron cuenta que no les alcanzaba para aprobarlo. Entonces tenían tal pánico, hicieron todo tipo de maniobras oscuras. Ahora, la gente no tiene idea de cómo funcionan estas cosas. Entonces también ha sido una responsabilidad de las organizaciones de ir informándole, de ir clarificando, sí, de ir, en fin, entregando información no solo a la ciudadanía, a sus propios militantes, a sus propios adherentes, de cómo funciona el Parlamento. Porque los parlamentos en general están hechos para ellos, no están hechos para la ciudadanía. Cuando uno va, me tocó ir también a varios, uno se va dando cuenta que eso está hecho, ellos están encerrados en sí mismos. Entonces, como gran cosa, te dejan llegar porque te deja pasar un diputado a una cafetería, muy gentiles, por supuesto, cuando nos dejan pasar los que son más amigos o más sensibles, gente que yo quiero valorar, por supuesto, absolutamente, el rol que tuvieron, y muy unitariamente, desde comunistas hasta independientes, sí, regionalistas, frente amplistas, sí, demócratas cristianos que votaron a favor, en contra del TPP, socialista, o sea, PPD. Quiero decir que es más increíble y más meritorio en el caso del PPD, porque el presidente del PPD, el señor Heraldo Muñoz, que fue el canciller de la presidenta Bachelet, fue el que no solo quiso salvar el TPP, sino que hizo un intento de seguir adelante, y lo logró, entre comillas, ¿no? Porque él es un hombre que está completamente vinculado, comprometido con los intereses de las corporaciones transnacionales, en mi opinión, y con los Estados Unidos de América. Más allá de lo que yo no lo juzgo por eso, pero me queda claro que es así. Y él, que es el presidente, que además quiere ser candidato presidencial, le dieron con la puerta en las narices sus propios diputadas y diputados, porque todos los del PP, todos votaron contra el TPP. Exacto. Y él había sido el principal guaripoli negociador del TPP, y hasta el Mercurio termina diciendo, mire, este señor que era candidato presidencial parece que no es, porque no tiene liderazgo. Le dieron con la puerta en las narices al mismo. Entonces, es bien meritorio todo lo que ha pasado, porque creo que es importante, y por eso yo no lo veo como algo negativo, a pesar de que perdimos en la primera instancia por un margen chiquito, ¿no? Pero perdimos, en fin. Porque uno no desmonta un modelo económico injusto, concentrador, que tiene tal cantidad de injusticias y de formas de maltratar a las personas de un día a otro. Correcto. Es un proceso de lucha. Sí. Pero la gente se dio cuenta que se puede. Y yo creo que es súper positivo eso. Sí. O sea, ahora vamos a ver, porque los senadores son menos, son 43 senadoras y senadores, 43 nada más. Se supone que una Cámara, yo no sé para qué existe, podría tener un debate. Yo tengo la impresión que Chile necesitaría un Congreso unicameral, o sea, no tener ni un Senado y una Cámara de Diputados, sino que tener uno solo. Pero bueno, eso es toda una discusión que siempre ha habido, porque en Chile durante años el Senado, los senadores, porque eran mayoritariamente hombres, pero también ahora hay mujeres, menos mal, pero son pocas, eran vistos como una suerte de aristocracia, miñatos. Los senadores eran gente así como, por favor, no eran como el pópulo que eran los diputados, ¿no? O sea, porque algo queda de eso todavía. Esta es la Cámara Alta. Algo queda de eso. La Cámara Alta. Se supone que son más reflexivos. Se supone que deberían ser menos partidistas en el sentido de las coaliciones, sea de gobierno. Eso esperamos por primera vez que todo lo que ellos creen que son, que la gran mayoría del país no creemos que sean eso, ¿no? Sí. Y no lo digo peyorativamente, pero en este país de verdad los únicos que merecen respeto mayoritario en todas las encuestas son los bomberos. Y todo lo demás está puesto en cuestión, ¿eh? Sí, sin los lugar a dudas. curas,
Por supuesto los políticos, los empresarios también, coludidos y colusores grandes, etcétera, etcétera. Los Entonces, jueces, las autoridades. los jueces, ahora estamos viendo las cosas más increíbles. Vemos incluso este senador, hay un senador ahí que andaba manipulando y moviendo a favor de unos jueces que están vinculados en temas de corrupción o que a lo menos están acusados por temas que están en cuestión, etcétera, y nadie decía nada, pero todo eso es como que alguien levantara la alfombra y habían metido toda la suciedad debajo, pero no habían barrido de verdad. Entonces, me extendí mucho, pero creo que, entonces, volviendo a eso, por eso estamos esperando que el Senado, y los senadores, se comporten como lo que creemos que deberían ser, ¿no? Un Senado de la República, es decir, del conjunto de las y los ciudadanos de la República, que van a tomar en cuenta las opiniones de los afectados, es decir, de nosotras y nosotros, los ciudadanos organizados, en este caso Chile Mejor Sin TLC y muchísimas organizaciones de todo tipo, que tenemos las mismas, y aquí está la Central Unitaria de Trabajadores, la Coordinadora Nacional de Trabajadores No Más AFP, las organizaciones de trabajadores y profesionales de la salud, los estudiantes, se han ido plegando todos con sus propias especificidades porque se dan cuenta que nos complica y nos limita a todos y nos hace daño a todos un candado, porque lo que son estos tratados son un candado que impiden que hagamos cambios para una economía más justa, para una economía más productiva, que genere de verdad empleos de calidad y bien pagados, que genere una autosustentación medioambiental básica en su forma de producir bienes y servicios. Entonces, esto es una pelea bien de fondo, tiene que ver con la vida nuestra, tiene que ver con la calidad de la vida nuestra y de nuestra familia, ¿no? Y tiene que ver con el tipo de modelo de desarrollo que queremos para Chile. ¿Queremos el actual? Que es un modelo neoliberal, capitalista extremo, y virulento. Que no existe desarrollo. Claro, ¿Qué estamos con cosas así? Chile lo único que hace es exportar materias primas. Exporta materias que existen y las exporta. No hay un desarrollo. Chile no tiene políticas industriales, no tiene una política de desarrollo de tomar esa materia prima, manufacturarla, darle un valor agregado y venderla, que es lo que hacen los otros países que están en el TPP y que el hecho de firmarlos para ellos no hay un mayor problema, porque ellos ya tienen esas políticas. Claro. Chile se congela ahí donde está, sin hacer nada. Eso significa que ya no va a poder hacerlo. No puede hacer nada más después de ratificarlo. Y no solo eso, tú tienes toda la razón, no solo los que han firmado, sino que también hay otros países que no han firmado nunca TLC. Y que tienen igual niveles de desarrollo y atracción, incluso de inversión, que es la otra. Nos cuentan que la nueva religión es como la sacrosanta inversión privada, internacional, y es verdad que se requiere inversión, pero no cualquier tipo de inversión. No la que genera especulación nada más y saca las ganancias y las lleva inmediatamente, sino que la inversión que sea productiva, la inversión que esté aliada con el Estado o con las industrias, que genere industria, que genere nuevos conocimientos, nueva tecnología, nuevas formas de producción, nuevas formas de distribuir, incluso el crecimiento de los servicios, etcétera. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Brasil, que es un país gigante, pues nadie no puede decir que no es un tremendo país, más allá que ahora lamentablemente, como dice Lula, que está preso, en mi opinión, por el propio ministro de Justicia, que es un corrupto, el señor Moro, pero Lula dice ayer, estamos gobernados por un loco, porque están gobernados por un fascista, un señor que además vomita odio, como Bolsonaro, en fin. Pero, salvo ahora que Bolsonaro con el señor Piñera, que son sus aliados, sus nuevos amiguis, ¿no? Acaban de firmar un tratado de libre comercio entre Brasil y Chile durante más de 18 años, más incluso. Pero lo voy a fijar ahí, durante todos los gobiernos del Partido de los Trabajadores y aliados, los dos gobiernos de Lula y de la presidenta Dilma Rousseff, pero también antes del propio Fernando Henrique Cardoso, nunca Brasil ha firmado un tratado de libre comercio.
Y ha tenido Sí. libre exportaciones, O sea, importaciones. Claro, porque eso también es otro mito. O sea, se dice, no, es que los que no quieren estos tratados están en contra del libre comercio. Eso es ridículo. Si el comercio existe igual. Claro. Y es más, hay formas y acuerdos comerciales que no son tratados de libre comercio, que hacen todos los días y que pasan todos los días Sí. en los países. Claro. Pero lo que pasa es que pueden cambiar, no amarran, no son un candado, no amarran, Claro. como tú bien señalas, un tipo de modelo de desarrollo que ya no Correcto. puede hacer otra cosa. Correcto. Y el TTP tiene 5 de las 30 cláusulas de comercio. Las otras 25 no son de comercio. No, por eso yo Es creo que no son solamente tratados. desregulación. Por eso yo digo no son tratados comerciales, Bueno, eso es un cuento. Pero tú dijiste algo de Brasil y no puedo dejar de preguntarte, Piñera con Bolsonaro firmaron un tratado, un convenio para no aceptar los convenios de derechos humanos, o sea, para saltárselos de alguna manera. Sí, bueno, yo creo que de verdad estamos viviendo un momento, aparte de estas disputas económicas por la vida finalmente, que son no solo en nuestros países, en el mundo, por el tipo de modelo contra el tipo de modelo depredador que liquida también el medio ambiente, la propia corteza terrestre, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas estas cosas están vinculadas. No es una pelea porque uno se dé el gusto, o porque sea marxista, o porque sea izquierdista, o porque sea consignero. Todo eso son caricaturas completas que los enemigos de las organizaciones siempre. sociales, de los Sí. intereses de los trabajadores, los campesinos, de las personas más humildes, los enemigos de ellos siempre les ponen epítetos porque con eso dicen, ¡ay, qué terrible esa gente! No quiere nada, no sé qué, es destructiva. Todo eso es parte de una manipulación. Bueno, pero dicho eso, el otro aspecto es que está pasando con la paz mundial, con los temas de cómo se defiende la institucionalidad, se defienden los derechos humanos de las personas, los derechos colectivos, no solo los individuales, y qué está pasando alrededor de todos esos temas. Entonces, en esto, el surgimiento de gobiernos de extrema derecha o de derecha, yo por ejemplo creo que Piñera en el primer periodo Era un gobierno. era un gobierno de derecha. Mm. Yo creo que en este gobierno, en el segundo periodo, es un gobierno de extrema derecha. Sin lugar a dudas. Así lo caracterizo yo. O sea, Piñera en ese tiempo estaba rodeado de gobiernos más progresistas, o de centroizquierda, Sí. o más sociales en la región. O sea, en Argentina estaban los Kirchner, ¿no? Sí. En Uruguay estaba Rafael Correa, el presidente Rafael Correa, Sí. la Revolución Ciudadana. Bueno, en Bolivia, y sigue menos mal, porque ha habido todo un cambio ahí, qué sé yo, pero venía de llegó el 2006 el presidente Evo Morales. En Uruguay, los gobiernos del Frente Amplio, con el presidente Tabaré Vázquez, luego Pepe Mujica, y ahora nuevamente está Tabaré Vázquez, de nuevo fue reelecto, pero en fin. Entonces, y en Venezuela hubo Chávez Fría, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, primero el barrio, los temas, bueno, y en Brasil, como tú bien decías, Lula da Silva, un obrero tornero que llegó a ser el presidente del país con más personas y electores de toda América Latina. Se sacó más de 50 y tantos millones de votos, o más, ¿no? Así, de un viaje, en la primera vuelta, 58. Bueno, entonces, piensen lo que son 58 millones de votos que votaron por Lula. O sea, así. Bueno, y lo tienes preso ahora. Entonces, ese era otro tema, otro barrio, ¿no? Entonces, claro, Piñera se comportó más como derecha, más moderado. Sí. Incluso sobre el tema de... Hubo política social. Claro. Incluso. Sí. Es mucho decir, pero algo lo dijo. Pero algo hubo. Claro, El foro maternal. claro. Entonces, por ejemplo, se sumó, porque él nunca estuvo a favor, lo decía de aquí para abajo, pero estaba obligado Ah, Por el entorno. a la creación de UNASUR, que había sido Sí. creada antes, con la presidenta Bachelet. Bachelet, que también se sumó, porque Chile nunca ha sido muy unitario, integracionista, por este cuento de los tratados de libre comercio y los aranceles, ojo, Sí. porque los empresarios chilenos no son integracionistas, los grandes empresarios, no los chicos ni los medianos. Los grandes no. Miran a Estados Unidos, porque son incluso miran a China ahora, pero ellos no miran la región, no son latinoamericanos, no tienen la bandera latinoamericana puesta, No. para nada. Entonces no tienen ni un interés en que haya integración de nuestros pueblos. Y cuando digo integración no es bla bla, estoy hablando de cadenas productivas conjuntas, de empresas conjuntas, públicas y privadas juntas,
estoy hablando de mejorar servicios juntos, estoy hablando de infraestructura, de conexión de carretera, de ríos, de intercambios que permitan que seamos un gran intercambio también de servicios de calidad, y no solo de mercancía, sino que también de educación, de homologación de títulos y de carreras técnicas y de intercambio, bla, 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 bla. Todo eso es la integración que nosotros creemos que es una integración de personas, de pueblos. Es económica también, por supuesto. Sí. Pero estos hablan de integración y se ríen, creen que todo esto es retórica, porque la única integración que ellos conocen es la que les llena los bolsillos y les llena además las cuentas, bueno, en paraísos fiscales o las cuentas bancarias, bueno, en el resto del mundo, porque en general las platas no las tienen ni siquiera acá, ¿no? No. O además tienen invertido en ADR, no sé a dónde, aquí y allá. Entonces, volvamos al tema de Piñera. El problema de Piñera, en ese periodo estaba rodeado, entonces se comportó bastante, para ser de derecha, prudente, bastante moderado, porque no podía hacer gran cosa. Entonces aceptó la UNASUR, aceptó la CELAC, la Confederación, la Comunidad Latinoamericana de Estados del Caribe, latinoamericanos y del Caribe, que ahora la pone en cuestión. Ahora, por supuesto, está feliz liquidando la UNASUR y acaba de denunciarla. Cuando se denuncian tratados para abandonar la UNASUR, Piñera lo acaba de hacer, y crea una cosa que se llama PROSUR, que es un remedio, porque debería llamarse PRONORTE. Correcto. Finalmente PRONORTE es PRONORTE, sí. El norte, las empresas transnacionales del norte, los bancos del norte, todos los amigos de ellos, porque ellos sacan sus plata y ganan plata allá, ¿no? Claro. Y entonces, por eso quieren liquidar la UNASUR. Entonces, vuelvo a esto. Y entonces ahora están como en disputa de quién es el más malo o de quién es el más extremo. El señor Piñera disputa con otro tipo que es un impresentable, que es un presidente de extrema derecha, un tipo además que no tiene ningún nivel de formación, es un ignorante, que es Duque, ¿no? Iván Duque, que lo mueve como títere otro tipo que es un delincuente, que fue presidente de Colombia, lamentablemente para las y los colombianos, pero que además está metido en cosas de narcotráfico, en asesinato de personas, a lo menos las redes que llegaban a él, y está acusado de varias situaciones como esa, que es Uribe, ¿no? Álvaro Uribe. Este otro señor, que es un ignorante, que es como un títere de él, que es un hombre de los terratenientes, de una parte de los cafetaleros y de gente muy extrema, y que además está desconociendo los acuerdos de paz, que otro presidente de derecha, pero que también estuvo en la misma situación de Piñera y se comportó con cierta decencia, que fue Juan Manuel Santos, ahora está desconociendo los acuerdos de paz con la FARC, con la guerrilla, que significa desmovilización, significa inversión social, que significa que esa gente que queda se vuelve, tiene que tener una vida digna, tiene que tener trabajo, claro. Significa pacificar, significa juzgar las violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército, por el Estado o también por sectores de la guerrilla, correcto, etcétera, etcétera. Significa esperanza cuando se construye la paz. Que no es rentable al comienzo, no, pues. Si es que la paz hay que financiarla. Si es que para tener paz hay que construirla, ¿no? Las personas. Entonces, todas estas cosas, entonces este señor, vuelvo a Piñera, anda compitiendo quién es más malo de los malos. Y quién, entonces, ya, crea UNASUR para liquidar, crea PROSUR, PRONORTE para liquidar UNASUR. Se va a Cúcuta, que es una ciudad fronteriza con Venezuela, que ni siquiera Bolsonaro, que es un fascista, Bolsonaro es un tipo muy fascista, un señor que además, efectivamente, ese sí que es un gran, un personaje, no sé si inimputable, espero que sea imputable, pero inimputable en el sentido de que no solo es fascista, sino que es un tipo muy limitado y consignero. No sé si ustedes han visto que ayer Bolsonaro, aparte de que él está en contra, por supuesto, de las personas afrodescendientes, él está en contra de las personas que son homosexuales o que son lésbicas, él es un tipo intolerante, sí. Él está por concentrar la acumulación agrícola en los grandes propietarios fonceiros, en contra de los pequeños agricultores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora quiere copiar las AFP, o sea, se quieren joder, perdóname la expresión, a los jubilados brasileros, con pensiones miserables para ellos ganar mucho. Entonces quieren copiar esta cosa que es incopiable, como las AFP, que los chilenos lo único que queremos que terminen, ¿ya? Y allá las muestran como
como supuestamente que son extraordinarias, etcétera. Bueno, no sé si vieron ayer, este señor está preocupado por las personas que le tienen que hacer operaciones en el pene, ¿no? Esas son las preocupaciones de que son 100.000 personas y allá cuántos millones son. La verdad, estamos hablando de eso. Entonces, Bolsonaro, que también es un socio en esta cosa extrema con Piñera, pero Piñera está tratando de ser más durete, más de ultraderecha que Iván Duque, este señor colombiano que está en contra de la paz en su propio territorio, que es el fascista de Bolsonaro, ¿no? En el caso, por ejemplo, contra Venezuela. Ahí me voy a referir cuando digo que, ¿por qué? Porque Piñera fue a Cúcuta, ¿no?, a hacer el show de una agresión en contra de la frontera y del gobierno y del pueblo venezolano con Iván Duque, con el presidente de Paraguay, que es tan irrelevante que nadie sabe ni su nombre. Mario Abdo. Yo creo que ni los paraguayos saben quién es, porque es un tipo que es irrelevante, es gris, entonces uno ni se acuerda el nombre de este señor salvo tú, ¿no? ¿No? Pero ¿quién era el jefe de esto? Donald Trump, pues. Si lo peor. Pues si Piñera lo hizo, mire, una cosa muy vergonzosa. De verdad, yo creo que no hablamos mucho de eso porque nos da vergüenza. Cuando Piñera fue, ya lo hemos hablado, creo que aquí lo hablamos, sí. Cuando Piñera fue a la Casa Blanca, ya andaba con una bandera que todos creíamos que era un meme, que era cuento, que no era verdad. Y andaba con una bandera de Estados Unidos y dentro colocó la bandera chilena, dentro de la bandera de Estados Unidos. Y se comportaba casi como diría Pedro Pablo Kuczynski, que es el presidente peruano, que está preso por corrupto, que son los mismos aliados de Piñera. Ojo, este era socio de Piñera, Pedro Pablo Kuczynski, una de sus empresas, ¿no?, en un tema pesquero en Perú. Sí. ¿Sí? Bueno, estos son los aliados de Piñera. Están todos presos por corruptos, por ladrones, etcétera. Claro, lo que pasa es que aquí en Chile los mandan a hacer clases de ética. Entonces parece que está compitiendo el señor Piñera por quién es más genuflexo de los norteamericanos, en el caso de él, respecto de Donald Trump, que es un matón, es el matón del planeta, que está generando crisis y agresiones no solo contra Venezuela, contra Irán, viene de salir de la crisis con Siria, en fin, en todo el mundo, ¿no? Entonces, en este sentido, digo, de verdad, creo que tenemos un periodo bien oscuro, y yo de verdad no sé, a mí me parece que lo que está haciendo Piñera es una versión de extrema derecha, es una caricatura de lo que podría ser un presidente en Chile. A mí me da mucha vergüenza, además. No eres el único. Y espero que haya una reacción, porque yo creo que nadie tiene derecho a arrastrar al país como lo está haciendo este señor de manera tan irresponsable en política internacional para sus propios intereses. Acabamos de verlo en China. Eso es lo que quería, justamente. Como ya nos queda poco tiempo, estamos en la hora ya, unas palabritas respecto de la gira del señor Piñera a China. Bueno, Piñera... a su acompañante. Bueno, lo primero, no lleva al presidente ejecutivo de Codelco, que es nuestra empresa estatal más importante, que es la que le vende, exporta a China la mayor cantidad de sus exportaciones son hacia China. Entonces no lo lleva y no explican, es inexplicable esto. Pero sí lleva a su amiguito y a sus amigotes, ¿no? No sé en qué categoría queda el señor Andrónico Luxic, de amigote o amiguito, pero lo que es claro es que como él tiene banco, financiera, empresas de servicio, etcétera, que están en China, los prefiere llevar a él, además lleva a su familia. Lleva a los hijos, a la señora, a todo el mundo. Y no sé si dicen que van a pagar, todo esto es ridículo, porque que van en un avión presidencial, ¿no?, o el de la FACH, entonces dicen que van a pagar ellos, y ellos son muy ricos. Ellos podrían comprarse el avión, 2 aviones. Entonces este señor debería pagar a lo menos, ¿no? Mandar a su hijo en un avión comercial y pagarlo, ¿no? Es lo mínimo, es lo que hacemos todos los chilenos cuando tenemos que viajar a un punto en Chile, pagamos el bus. Otros pueden pagar un vuelo de avión de low cost o menos low cost, y este señor que es rico lleva a su hijo gratis. Es hasta vergonzoso, ¿no? Es demasiado vergonzoso. Bueno, pero más allá de eso, que es anecdótico, ¿no? Se supone que para China es una contraparte, un socio importante económico en exportaciones, en inversión de Chile. Pero ojo, como Piñera está desatado, cual calcetinera, ¿no?,
o calcetinero, para no aparecer sexista, Sí, por en favor. esta materia, pero desatado en su subordinación vasallesca de Donald Trump en contra de Venezuela, en contra de Cuba, etcétera, ¿no? Piñera, y quiero vincularlo porque Sí. él, uno de los primeros que se inscribió, ya terminó con UNASUR, ahora dice que va a ir a La Haya a insistir en que juzguen al presidente Nicolás Maduro ante La Haya, el tribunal de La Haya, que su propio jefe, Trump, no reconoce. Los gringos no reconocen La Haya. O sea, pero le encargan el trabajo sucio de las cosas que ellos ni siquiera reconocen que lo hagan, ¿no? Entonces es una cosa más vergonzosa. Bueno, y este señor, ¿no?, que está haciendo todo tipo de mérito en este sentido, ¿no?, recibe a Mike Pompeo, ¿no?, Sí. lugarteniente de Donald Trump, que es un señor que como ex jefe de la CIA, cuando era de la CIA decía que ellos mentían, robaban, mataban y que era normal. Claro. Bueno, y ahora alguien podría creer que no hacen lo mismo arriba al mando de una institución del gobierno federal de Estados Unidos. O sea, Imposible. habría que ser, no sé, si la gente no se cree en los pececitos de colores o para creer que son santas palomas estos señores. Bueno, y ese señor viene, ¿no?, y le aconseja a Piñera acá, en su cara, o sea, le baja la línea, ¿no?, de que ni siquiera vaya, si va a China, primero que son capitales malos, complicados, que no le sirven a Chile. O sea, él no analista sobre el tipo de modelo que a ellos les interesa que tenga Chile. Y yo no sé, yo no vi la cara de Piñera, pero seguramente estaba así, ¿no? Y a lo menos quedó claro de que está tan subordinado que se tenía que juntar en China, con una empresa que ha hecho muchas inversiones y que tiene presencia creciente en Chile tecnológicamente, que es la Huawei, Sí. que entre paréntesis para las personas que nos escuchan, está la presidenta de Huawei bajo una operación gringa, la tienen con pedida de extradición en Canadá, ¿no? Y todo esto es una maniobra por supuestamente haberle vendido y transferido tecnología a Irán, que también está bajo sanciones del imperio. Entonces, todo este juego, entonces Piñera juega al ping-pong como que fuera importante él y mete al país de manera irresponsable en todo este tipo de cosas, significó, y mire que China es re importante en Chile, y para estos grupos de sus propios amigos, o amigotes, o empresas, pero todo esto significó que los gringos le dijeron, mire, ¿sabe qué? Tenga cuidado con esto, con este otro. Piñera canceló su reunión con los ejecutivos de Huawei, ahora que va a China, ¿no? Pero esto significó algo que nunca había ocurrido desde la postdictadura al día de hoy, y quiero llamarle la atención, que es que por primera vez, ¿ustedes saben cómo se llama el embajador de China en Chile? Nadie sabe. Seguramente uno sabe los nombres de los restaurantes chinos, ¿no? Y algo, bueno, Xi Jinping, que es el presidente de China, secretario general del Partido Comunista Chino, que es el partido más grande del mundo en términos de militantes, etcétera, o Mao Zedong, uno se acordará, pero el embajador de China, por primera vez después de que vino Mike Pompeo, sacó una crónica, un artículo en el diario El Mercurio, y lo tuvo que publicar El Mercurio, y ese mismo artículo, que era criticando a Mike Pompeo de los Estados Unidos y las bajadas de línea que había hecho Pompeo a Chile, que es inédito que un embajador chino critique abiertamente a los gringos en un país tercero, porque se está refiriendo también a la relación con China. Correcto. ¿Cómo será importante que los chinos le dijeron, ya, tampoco, o sea, señor Piñera, no juegue, o sea, otra cosa es que seamos tranquilos, que la diplomacia china sea cuidadosa, no sea clara en el sentido público por ahora frente al imperio como es la Cancillería rusa, que es clarita, les dice cuántos panes son tres moscas y les muestra más las armas con que las pueden voltear a los gringos en cualquier parte del mundo si es que van con armas convencionales, etcétera. Entonces los chinos por primera vez sacaron la voz, y eso no es porque se decidió el embajador chino en China de un día a otro escribir él, sino que obviamente que es una decisión al más alto nivel, ¿no? Diciendo téngase presente, así con China no es, así no es. Entonces Piñera ha ido para allá después de esto, porque además, ojo, Venezuela de Nicolás Maduro es un aliado de China, de Xi Jinping, es un aliado, Sí. y los chinos defienden la legalidad internacional, Sí. y están en contra de las sanciones que se le han operado
a Venezuela, en las cuales el señor Piñera se ha sumado irresponsablemente a Chile contra un país hermano, como es Venezuela. Entonces, los chinos pueden ser tranquilos, son cuidadosos, tienen otro tipo de diplomacia, pero han sido claritos en esto, ¿no? Sí. Entonces, por eso Piñera va a China y llega y dice, bueno, cada país puede tener el sistema que quiera. Lo que demuestra lo doble, el sistema político, lo doble, lo triple, la voltereta que se da a Piñera. ¿Pero usted cree que a él le importa? No le importa, no le importa. O sea, porque para él lo que le importa ya son la plata. Lo que le importa son las ganancias a los empresarios. Que le van a echar al bolsillo. Claro, y de su entorno respecto de China. Entonces ahí cree que no le van a hacer caso y que le van a dejar pasar que él sea un calcetinero de Donald Trump en contra de Venezuela, que es un aliado de China. Entonces eso explica por qué Piñera fue, además, a decir esto, incluso en la escuela de formación de los miembros de la burocracia estatal china que dirige el Partido Comunista de China. Bueno, y aclaremos que ahí sí hay tema de derechos humanos y todo lo demás, pero ahí no le importa. Sí le importa en Venezuela. O en Cuba. O en Cuba. Y en Bolivia, que es el próximo, y Nicaragua también. Por Acuérdate supuesto. que están en la línea. No, ahí lo usan. Entonces, correcto. Es impresentable. Sí. Es absolutamente impresentable. Bueno, queridos telespectadores, muy interesante la conversación. Habríamos seguido conversando contigo, Esteban, de verdad que sí. Yo estaba muy entretenido, pero el horario es implacable, así que tenemos que dejarte y esperamos invitarte, siempre abierta la invitación para ti. Muchísimas gracias. TV8, hablé mucho, pero bueno. Que es tu casa. TV8 es tu casa. Podemos conversar, dialogar un poco más y no ser un monólogo. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado, queridos telespectadores. Sí, muchas gracias. Yo quería decir una cosa antes de, señor, querer recordarle que esta semana es una semana distrital. Hemos hablado con usted otras veces con el tema de los diputados, que usted tiene el derecho de poder ir, pedir una cita y visitar a los diputados porque tienen la obligación de recibir a sus votantes. En este caso son los senadores. Exíjale a los senadores que vote en contra del TPP, haga presión, mande correo. Los correos están en la página de la plataforma Chile Mejor Sin TLC, pero también están en la página del Senado. Está el correo, el Twitter, para que usted presione, porque él está ahí, porque usted le dio el voto. Usted tiene el derecho de exigirle a él que lo represente. Él no puede votar porque a él se le ocurre. Él tiene que representar a su gente. Y eso es una cosa que rescato de la diputada Sepúlveda. Ella dijo, aquí nosotros no vamos a votar como partido, no vamos a votar como nos pide el presidente o no del partido. Nosotros vamos a votar porque nosotros estamos aquí por representar a las personas que nos colocaron aquí para votar. Y esas personas, señor, es usted. Usted tiene todo el derecho de exigirle al senador por el cual usted votó que vote como usted quiere que vote, porque es su representante en la Cámara Alta. Y eso es algo que usted tiene que aprender desde ahora. Usted tiene el derecho de exigirle eso al senador, porque es su representante allí. Por algo usted votó. Y si no vota como usted quiere, entonces nunca más lo vote. Y si no, la próxima tiene que elegir a María Cecilia, porque busque otro. Si ella habla así, quiere decir que representa a la gente. Porque eso también es verdad. También, si no votan, o si votan dando la espalda a la gente, ojalá que tengamos todos refrescado la memoria para no votar más por las personas que le dan la espalda a sus propios electores, como bien ha señalado María Cecilia. Así que eso, recuerde, semana distrital. Nos vemos la próxima semana. Gracias.